vamos al meollo de la cosa. Esta es la vía dorsal del menisco medial, ¿ok? Esquemáticamente hablando, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que dijimos aquí? Teníamos nuestro receptor, ¿correcto? Nuestro bulbito, nuestro receptor de Pacchiani, de presión. Bueno, este no es un buen ejemplo porque el de Pacchiani es de anterolateral, pero voy a borrar esto. Ya. Tenemos un corpúsculo de Meissner, ¿ya? Perfecto. Un corpúsculo de Meissner. El corpúsculo de Meissner es muy parecido al de Pacchiani, solamente que va a ser mucho más sensible a los estímulos. Un estímulo muy leve, incluso el roce, no sé, de un trozo de tela de seda o algo muy delicado, digamos, un estímulo así de sensible ya lo estimula al receptor de Meissner, ¿ya? Porque es un receptor de tacto fino, ¿ya? Tacto fino. Lo mismo cuando estás tocando algo, digamos, y sientes la textura de las cosas, eso ya es tacto fino, ya es un tacto mucho más especializado, es más específico. Entonces, con poco estímulo externo o poco estímulo físico externo, va a generar una despolarización dentro del receptor. ¿Ya? A eso me refiero. Ahora, dijimos que está el receptor aquí. Una vez despolarizado, tiene que haber alguien que capte ese estímulo. ¿Y quién es ese alguien que capta el estímulo? La primera neurona, que casualmente está aquí. ¿Ya? Esta primera neurona es la que va a llevar el estímulo ¿hacia dónde? Hacia la médula espinal. ¿Ok? Entonces, la primera neurona, o también llamada neurona ganglionar. ¿Por qué ganglionar? Porque fíjense qué es lo que hay aquí. Hay un ganglio. Es la cadena ganglionar paravertebral. ¿Ya? Cadena ganglionar paravertebral. ¿Cuál es esta cadena ganglionar paravertebral? Es un conjunto de ganglios que están ubicados en las partes laterales de la columna y que básicamente lo que son somas neuronales, ¿no? Por eso se llama primera neurona ganglionar. Ahora, está entonces nuestra primera neurona aquí, captando el potencial de acción de nuestro receptor. Perfecto. Una vez captado el estímulo, va a ser llevado a la médula y tiene que llegar a un segundo punto de posta, por así decirlo, o una segunda parada. ¿Y a dónde va a ir esta neurona? Una vez ingresa a la médula, se va a dirigir del mismo lado, fíjense, todavía no ha cruzado la línea media. Ojo con esto, ojo con esto. Estamos por aquí, entró en la médula, seguimos del mismo lado, ¿ok? Estamos viajando por los cordones posteriores de la médula, ¿ya? Por los cordones posteriores de la médula. Ahora, una vez ascendemos, tenemos que llegar a un punto específico. Y este punto específico está en el bulbo raquídeo, ¿ya? En el bulbo raquídeo. Hasta ahorita, todo ha sido una sola neurona la que ha hecho el trabajo, el recorrido. Aquí está el bulbo, el puente, el mesencéfalo. Perfecto. En la parte posterior del bulbo raquídeo, en el inicio del bulbo raquídeo, hay como una prominencia, ya como una prominencia. Esta prominencia se llama núcleo
grácil y núcleo cuneiforme. ¿Ya? Núcleo grácil y núcleo cuneiforme. Son dos núcleos de ambos lados. Grácilo de Gaulle y el cuneiforme que vendría a ser el lateral, ¿no? Entonces, hasta ahorita solamente tuvimos una neurona implicada en la vía lemnisco-medial, que ingresó a la médula a través del cordón posterior de los nervios raquídeos. Entonces empezó a ascender a través de los cordones posteriores de la médula. Una vez ascendió, llegó a un punto determinado de posta, que vendría a ser que el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme, ¿ya? El núcleo grácil y el núcleo cuneiforme. Ahora, a partir de este núcleo empieza la segunda neurona, ¿ya? La segunda neurona. Esta segunda neurona va a empezar a ascender, pero del lado contralateral, ¿ya? ¿Qué se refiere a esto? Se refiere que el estímulo empezó del lado izquierdo, empezó a ascender, pero en un punto determinado, que vendría a ser este núcleo que está aquí en la parte inferior del bulbo raquídeo, va a cambiar de dirección y se va a ir hacia el otro lado de la médula, ¿ya? Hacia el lado derecho de la médula, en este punto específico, en el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme. Una vez cambia del lado izquierdo al lado derecho, es donde se da el llamado entrecruzamiento sensitivo, ¿ya? O decusación sensitiva también se llama. Decusación sensitiva. Esta decusación sensitiva también lleva el nombre del lemnisco medial. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Recibí el estímulo. Fue captado por mi primera neurona, la cual ingresó a la médula a través del asta posterior a través de las astas posteriores de la médula. Empezó a ascender por el cordón posterior, que es este de aquí. Llega a un punto del bulbo raquídeo en el cual hace sinapsis con estos núcleos, que son el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme. Al hacer sinapsis empieza la segunda neurona. ¿Qué quiere decir? Que del núcleo este aquí sale la segunda neurona, ¿ya? Pero al salir, ¿qué es lo que pasa? Al salir cambia de dirección y de lado, y pasa a estar del lado izquierdo al lado derecho. Y este cambio de posición se llama decusación sensitiva o lemniscomedial. Y a partir de aquí, con este cambio de dirección, es donde empieza el lemniscomedial, ¿ya? Entonces, de aquí para arriba se va a denominar lemniscomedial, ¿correcto? Lemniscomedial. Bien, ahora, este lemniscomedial va a seguir ascendiendo a través de lo que vendría a ser el bulbo raquídeo, todo lo que es protuberancia, todo lo que es mesencéfalo. Es una vía larga, ¿ya? Es una vía larga sensitiva. Todo lo que es mesencéfalo hasta llegar a un punto determinado donde va a hacer sinapsis con nuestra tercera neurona. ¿Y cuál es la tercera neurona? Es el tálamo. ¿Ya? El tálamo. Nuestro distribuidor principal de estímulos sensitivos, ¿ya? El tálamo. Aquí es donde hace sinapsis el lemnisco medial
y desde el tálamo es de donde va a empezar a salir el estímulo hacia la corteza sensitiva. Esta corteza sensitiva es la que también es la también denominada el área 1, 3 y 2 de Brodmann. ¿Ya? O también se llama área somatosensorial principal. Bien. Entonces, una vez llegada a esta área es donde se procesa la idea del estímulo, ¿ya? En este caso, este tacto fino, yo no sé qué es esta cosa aquí. Supongamos que va a ser seda, digamos, seda. No sé qué es esto. El receptor captó el estímulo, pero no sabe qué es. Todavía no tengo idea de qué es lo que toqué. Pero una vez sigue todo el recorrido, ¿no? Entra a la médula, hace sinapsis con los núcleos gracias cuneiforme, se decusa, forma el hemisco medial, asciende hasta el tálamo. En el tálamo se irradia hacia el área somatosensorial y aquí, una vez termina el estímulo aquí, en el área somatosensorial de la corteza cerebral, es cuando se procesa el estímulo. Es cuando ya tienes la idea de, eso que toqué es seda, digamos. Recién es cuando te das cuenta de que es seda. No cuando lo tocas, sino cuando llega a tu cerebro y es captada esa, ese estímulo, ¿no? Y ese sería el final de el sistema o la vía sensitiva dorsal hemiscomedial, ¿ya? Si se dan cuenta es bastante sencillo, no, no, no implica grandes cambios, ¿no? Son 3 neuronas, es lo primero que tienen que empezar a recordar, son 3 neuronas. La primera neurona es la que capta el estímulo. La segunda es la que hace la posta para formar el hemisco medial. Y la tercera es la del tálamo, la que recepciona el estímulo y lo irradia hacia la corteza cerebral o el área sensitiva. ¿Ya? Bien, eso es lo que vendría a ser el sistema dorsal hemisco medial. Bien, ¿alguna pregunta? Creo que ya es de media. Voy a sacar screenshot. Les voy a pedir si por favor pueden escribir su nombre en el chat. Primero apellido, apellido paterno, materno y su nombre. ¿Ya? Por favor. Todos los que estén conectados y despiertos, obviamente. Son receptores que detectan el cambio térmico. Son termorreceptores. Detectan el calor. Perfecto. Entonces dijimos, la vía anterolateral, ¿cuál es su otro nombre? Vía termoalgésica. ¿Ok? Termo de temperatura, algésica de dolor. De dolor. ¿Ok? Termoalgésica. ¿Qué es lo que pasó aquí? Primera neurona. Aquí está el corpúsculo de Ruffini, le llega un estímulo, no sé, te quemaste el dedo cocinando, ¿no? O te quemaste el dedo prendiendo tu parrilla, digamos, ¿no? Bien, este receptor se va a despolarizar, va a generar un potencial de acción, el cual va a ser captado por tu primera neurona, o también llamada neurona ganglionar. ¿Correcto? Bien. Es recepcionada por esta neurona. ¿Por dónde entra la neurona? Por el mismo lugar por el cual entra la anterior vía, ¿no? Que vendría a ser el cordón posterior de nuestro nervio raquídeo, ¿no?
La morfología anatómica del nervio raquídeo es un cordón posterior, un cordón anterior, y a partir de aquí es donde se forma el nervio raquídeo, ¿correcto? Entonces, a través de este cordón posterior es por donde están entrando todos los estímulos sensitivos, en general todos. Pero, ¿cuál es la diferencia aquí? La diferencia es que la segunda neurona está en el asta posterior de la médula, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo era la sustancia gris de la médula? Ahí, ahí, ¿no? Perfecto. De acuerdo. Bien. Entonces, esta sustancia gris de la médula está dividida en láminas, ¿ya? Está dividida en láminas. No nos vamos a adentrar mucho en este tema porque no es tan relevante, eso lo llevamos en neuronato. Pero lo que sí, yo les apunté aquí las láminas a donde llega. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta neurona de aquí, la primera neurona que está conectada con el corpúsculo de Ruffini, va a llegar a hacer sinapsis a esta lámina de aquí. Supongamos que esta es la fibra de la primera neurona. Llega y va a hacer sinapsis con esta lámina. ¿Y qué es esta lámina? ¿Qué es la lámina? 1, 2, 3, 4 y 5 del asta posterior de la médula. Estas láminas en sí, si se acuerdan, de qué está conformado la sustancia gris? La sustancia gris son somas neuronales. ¿Y la sustancia blanca qué era? ¿Mm? ¿Ahí de acuerdo? Son los axones de las neuronas, ¿ya? La sustancia blanca, esto blanquito que ven aquí, son los axones de neuronas que están saliendo. ¿Y dónde está la cabeza de la neurona? La cabeza de la neurona está aquí, en la sustancia gris, ¿ok? Esta es la sustancia gris. Entonces, estas láminas, 1, 2, 3, 4 y 5, que son estas de aquí, están llenas de somas neuronales, están llenas de cabecitas de neuronas, ¿ya? Están llenas de cabecitas de neuronas. Ahora, como está llena de cabecitas de neuronas, esta primera neurona ganglionar que está con el potencial de acción ahí a flor de piel, digamos, llega y hace sinapsis con esta cabecita de neurona que vendría a ser nuestra segunda neurona, ¿ya? Entonces, al hacer sinapsis, esta neurona de aquí tira su axón hacia el lado contralateral, ¿ya? Entonces, estábamos aquí, ¿no? Llegó el estímulo aquí, ahí, hizo sinapsis con la cabecita de nuestra segunda neurona que está ubicada en estas láminas. Hizo sinapsis, pero esta neurona también tiró su axón, ¿ya? Su axón. Al tirar su axón, ¿qué es lo que pasa? Está cruzando la línea media, fíjense, está cruzando la línea media, está pasando del lado izquierdo al lado derecho, ¿ok? Está cruzando la línea media. Esto ya es una decusación sensitiva, ¿ya? Y esta es la llamada decusación sensitiva de la vía anterolateral, ya que se da apenas entra la, la, la neurona, entra en la médula, hace sinapsis con estas láminas y a partir de aquí la segunda neurona tira su axón hacia el lado contralateral, o sea, hacia el lado derecho. Lo mismo si fuera del lado derecho, lo va a tirar hacia el lado izquierdo, ¿no? Llega aquí
Y el nombre mismo te dice anterolateral. ¿Qué se refiere a anterolateral? Se refiere a que va a viajar a través del cordón anterior y el cordón lateral de tu médula, ¿ya? En este caso el cordón lateral es este de aquí y el cordón anterior es este de aquí, ¿ya? Entonces, fíjense cómo es que ya se dio la decusación sensitiva de la vía anterolateral ya a nivel medular, ¿ya? No hay un núcleo aparte, no hay un núcleo ahí más arriba, no. Ahí directamente hace el intercambio de lado y empieza su ascenso, ya de la segunda neurona. La segunda neurona va a seguir ascendiendo a través del tronco encefálico, ¿no? El bulbo raquídeo, el puente el puente o protuberancia, el mesencéfalo, hasta llegar a dónde? Hasta llegar al tálamo, ¿ya? Al tálamo. Una vez llega al tálamo, se forma la tercera neurona, ¿ya? La tercera neurona. Esta tercera neurona, al igual que la tercera neurona de la anterior vía que vimos aquí, lo mismo, se dirige hacia la corteza cerebral somatosensorial. Área 1, 3 y 2 de Brodmann. ¿Ya? Área 1, 3 y 2 de Brodmann. Entonces, es de esta forma en la que se capta este tipo de estímulos, ¿no? En este caso es un estímulo térmico, puede ser de dolor, porque aquí está la terminación libre, por ejemplo. Lo mismo. Lo único que cambia es el receptor, pero la vía es la misma. Primera neurona, llegamos a la lámina 1, 2, 3, 4 y 5. Hace sinapsis con esta neurona que está ubicada en esta lámina y el axón de esta neurona cambia de lado hacia el lado contralateral, ¿no? Una vez hace el cambio, empieza el ascenso. Empieza el ascenso hacia dónde? Hacia el tálamo. Y una vez en el tálamo es donde hace sinapsis con la tercera neurona, que está aquí esperando el estímulo, ¿no? Entonces hace sinapsis y se dirige hacia el área somatosensorial principal o somatoestésica 1, 3 y 2 de Brodmann, ¿no? Y así es como terminan ambas vías sensitivas, anterolateral y la dorsal lemniscomedial. ¿Ok? Bien. Ya. Dependiendo si hace sinapsis en ciertas láminas, va a formar diferentes haces, ¿ya? Uno es el espino talámico anterior, que va a ir por el cordón anterior, que es este aquí. Y otro es el espino talámico lateral, que va a ir por el cordón lateral. El espinotalámico lateral recibe todos estos estímulos: dolor visceral, dolor somático, sensación de llenado vesical, estímulo sexual, térmico, todo esto, ¿ok? De la vía lateral. La de la vía espinotalámica anterior es la que detecta solamente estos dos estímulos: tacto grosero y tacto ligero, ¿ya? Eh, Bien, entonces esta vía anterolateral, como su nombre lo dice, está formado por dos partes de vías, ¿no? Una es la lateral y otra es la anterior. Ambas siguen la misma dirección, por si acaso, ¿ya? Ambas siguen la misma dirección. Lo único que cambia es la lámina donde llega, nada más, ¿ya? Entonces, si llega la lámina 1, 2, 3 y 5, se va a llamar espinotalámico lateral. Si llega a la 1, 2, 3, 4 y 5, va a ser anterior, ya es pentálogo anterior. Pero eso ya es cuando hagan un estudio más profundo. No hace falta que lo sepan. Este es el homúnculo de Pamphil Rasmussen, de todo lo que es la sensibilidad, ¿no? Bien.
Bien, para terminar, bueno, son varias prácticas las que se hacen para detectar estos, o sea, para valorar la vía sensorial. Por ejemplo, la práctica de la torunda de algodón, o sea, le pones una torunda de algodón a tu voluntario sobre su dedo, digamos, y al principio va a sentir la torunda. Y lo que tenés que hacer es retirar la torunda y preguntarle si es que sintió el hecho de retirar la torunda, ¿no? Ahora, cuál es el punto de esta práctica? Es que una vez se coloca la torunda y pasa un tiempo determinado, el paciente deja de sentir la torunda, ¿ya? Y eso es lo que se llama la fatiga neuronal. Es lo mismo cuando ustedes se sientan. Cuando se sientan, lo primero que experimentan es la forma del asiento, todo lo que está en contacto con la piel, ¿no? De, de sus nalgas, digamos, ¿no? Ahora, después de un tiempo van a dejar de sentir esa sensación porque se fatiga ese receptor de presión, se fatiga y deja de recepcionar el estímulo. Entonces se olvidan de eso. Lo mismo pasa aquí. Cuando la torunda está mucho tiempo en el dedo, el paciente, obviamente con los ojos cerrados, no lo va a ver, va a dejar de sentir la torunda. E incluso cuando la saquen, podría seguir pensando que está ahí, porque dejó de sentirla, ¿ya? Otra práctica es que el paciente está con los ojos vendados y ustedes le marcan una zona determinada del cuerpo, de su antebrazo, y le tienen que decir que toque o sea, que él marque con su marcador que tiene. Ustedes van a utilizar un marcador de un color diferente. Entonces, marcan esta parte, por ejemplo. Le dicen que él con su marcador, que es azul, por ejemplo, que logre igualar el punto donde ustedes tocaron. Y él tiene obviamente los ojos vendados. Entonces, dependiendo de qué tan cercano esté el punto del paciente al punto que ustedes pusieron, van a ver qué tan sensible es la recepción de sensibilidad en esa parte. Y si se dan cuenta, mientras más cerca de los dedos está, más cercano va a ser eh, la, la, o sea, va a marcar más cerca del punto que ustedes pusieron inicialmente, Ya ¿no? va a ser más preciso. Va a ser más preciso, exactamente. Entonces, este experimento es bastante práctico y divertido para hacerlo en casa y es fácil, ¿no? Bien. Después el del calor, igual, lo mismo. Con algo caliente van a estimular el dedo o con algo frío y el paciente va a reaccionar, ¿no? Si es fuego, obviamente va a retirar el dedo. Así más o menos, ¿no? Ustedes van a poner un puntito aquí y la necesidad del paciente que igual el punto, ¿ya? Y muchas veces va a dar con el punto que ustedes pusieron, pero hay otras veces en las que no, y eso puede significar algún daño, ¿no? De la vía sensitiva. Ahora, si está muy alejado de la mano, es normal que no sea tan preciso.
Bien, eso sería todo entonces. Lo más importante de esta práctica es que se aprendan el esquema de vía dorsal, lemnisco-medial y de la vía anterolateral. Eso es lo más importante. Porque estas cosas